cambiar de equipo puede ser confuso a veces por un entrenador. Así que Enzo Maresca ha sido muy listo. Dice, si tengo que dejar el Leicester, me voy al Chelsea. Por así los dos van de azul y no confundo cuál es el mío. Enzo Maresca tenía muchas alternativas, le querían muchos clubes en el mundo, pero él dijo, uy, que te ha llamado el Barça, te ha llamado el Madrid, uff, no. No porque me voy a confundir, no voy a saber cuál es el mío. Llevo todo un año dirigiendo unos de azul, necesito unos de azul. Cuando un jugón se siente bien, cuando un jugón se pone la 10 y verdaderamente se siente dulce, es lo que te ha pasado a ti ahora mismo con las intros. Podría ser apostado por una clásica. Enzo Maresca ficha por el Chelsea, nueva te contamos etapa. los detalles. Arranca una nueva etapa en el Pero Chelsea. como sabemos que le van a despedir en 3 meses, pues vamos a hacer ya el humor. En realidad no es una etapa, o sea, las etapas son cortas en el Chelsea. Ahora enseguida lo veremos. Sí. Bueno, muchachos, primero de todo la información. Enzo Maresca ha sido anunciado como nuevo entrenador del Chelsea tras firmar un contrato por 5 años con opción a uno más, de los cuales cumplirá posiblemente uno. Por poner en contexto, como mucho, siendo muy generosos. A Pochettino le ofrecieron un contrato de 2 años con opción a uno más y solo cumplió 1 año. Pero bueno, esto al menos nos dice que en la intención inicial ya hay más ganas de mantenerlo más años. Se confía más. Porque de 2 más 1 han pasado a la fórmula 5 años más 1 extra. Así que el próximo pues ya le firmarán por 10 años, se siguen echando después de 1, pero al final le habrán firmado más años. Claro, más indemnización. Bueno, el entrenador italiano de 44 años ha sido finalmente elegido para sustituir a Mauricio Pochettino de una lista que había dibujado el Chelsea en la que aparecían nombres como Roberto De Zerbi, Kieran McKenna o Thomas Frank. Por poner en contraste, ya lo hemos dicho, a Pochettino, que es su inmediato antecesor, le había firmado 2 más 1 y a este muchacho ya 5. Quiero pedir aquí 10 segundos de silencio para homenajear a todas las risas que nos hubiésemos echado con el Chelsea de Thomas Frank. El Chelsea de Thomas Frank. Lo que pudo ser y no fue, ¿verdad? Podía haber. Absolutos respetos a Thomas Frank, pedazo de entrenador, como la copa de un pino. Pero claro, Enzo y Caicedo, viendo el balón volar desde la portería a directamente al delantero, y el que la tiene que bajar es Nico Jackson. Hubiese sido la absoluta risotada. El Chelsea pues ha decidido apostar más por una opción que quizás tenga más sentido futbolístico, pero a que a nivel de entretenimiento nos ha fastidiado. El Chelsea deberá pagar indemnización, por supuesto, al Leicester City, porque Enzo Maresca tenía contrato con los Foxes, debe pagar una indemnización, como digo, que rondará los 10 millones de libras. De todos modos, no es algo a lo cual el Chelsea no esté acostumbrado, porque cada vez que ficha un entrenador tiene que pagar, no una, normalmente 2 indemnizaciones. Pues le paga indemnización al que se va y normalmente también indemnización al que llega. Ilie, desde que llegó Bluco, ya sabéis el consorcio que ha comprado el Chelsea, Clearlake Capital más Todd Boehly y otras personas. Esa compra se sucedió en junio de 2022, pues desde ese mismo mes han pasado 6 entrenadores por el banquillo de Stamford Bridge. Thomas Tuchel, que duró 7 partidos, o sea, no todos los que estuvo. En total creo que estuvo 100, pero con Bluco solo estuvo 7. Indemnización. Graham Potter, que estuvo 31 partidos. Indemnización al Brighton, indemnización por echarle. Llevamos 3 ya. Bruno Saltor, que estuvo 1. No, ese solo pagó indemnización. Sí, indemnización. No, las dos. Claro, las dos también. Porque está cobrando el hombre. Es verdad, todavía está cobrando el Chelsea. Fran Lampard, 11 partidos, aquí no hay nada. Estaba libre. Leyenda del club. Estaba libre y además se fue, o sea, era solo esos meses. Ahí muy bien, aprendiendo, bien. Y Mauricio Pochettino, 51 partidos. Que no hubo indemnización de ida, sí de vuelta. Sí de vuelta. Bueno. ¿Qué pasa? Claro, esos son los 5 entrenadores, más Maresca, 6. Todos estos cambios le han costado al Chelsea unos 67 millones. Muy ¿Y de bien. dónde viene esta cifra? Solidísimo. Bueno, Tuchel, por despedirle, 10 quiletes. Toma. Graham Potter, 21 millones le pagó el Chelsea al Brighton, 21 millones. Y creo que el dato era que ganó 7 partidos Graham Potter en el Chelsea, así que le salió que a victoria a 3 quiletes. Muy bien. Además, claro, 21 millones al Brighton. Sin contar su sueldo, Claro. O sea, solo la indemnización al Brighton. Que eran 12 millones al año, Graham Potter, ¿cuánto además hubo que pagarle? Porque claro, tenía que dejar un contrato de casi 60 millones. 13 millones de indemnización. Pochettino, a día de hoy no tenemos información exacta, pero cuando Matt Law habla ya de compensación importante, yo calculo que va a estar en la tarifa fija de unos 10 millones. Y Enzo Maresca, que sí que tenemos la información, otros 10 millones de libras. Es decir, en 2 años han pasado 6 entrenadores por el Chelsea y la directiva se ha gastado 67 millones de libras. Es una auténtica barbaridad. Claro, pero vosotros diréis, qué desastre, Bluco, porque ¿Y no está tienes? gastando una fortuna en indemnización de entrenadores.
Mientras vosotros veis una mala gestión, yo veo un escrupuloso respeto a la historia de una entidad centenaria. Eso es así. Eso es así. Incluso te diré más. No hay que conservar las tradiciones. Bueno, ¿tú has conservado las tradiciones o no? En estos momentos de tanta división política y tanta división mundial y tanta guerra, me parece que es un homenaje muy bueno por parte de unos dueños estadounidenses para estrechar lazos con la nación rusa. Porque al final solo están haciendo lo que ellos heredaron. Y yo voy a decir, no, a pesar de que esto sea una tradición rusa, yo la voy a mantener, porque hay que amar más y discutir menos. Efectivamente, muchachos, para ser justos con nuestros amigos de Bluco, el Chelsea lleva siendo una trituradora de entrenadores todo este siglo. De hecho, tal y como informó Will Jeans en The Athletic, en el siglo XXI el Chelsea ha tenido 24 entrenadores, contando interinos. ¿Qué es más que el número de papas que ha habido desde 1722? Efectivamente, desde principios del siglo XVIII. Ha habido más entrenadores que papas. Es increíble. 1722. Creo que es el dato más lejano que hemos dado jamás en la media inglesa. O sea, normalmente 1800, un récord desde el inicio del fútbol inglés. Que no, desde 1722. Más entrenadores del Chelsea en el siglo XXI que desde esa fecha, papas. No sé si podemos anotar por ahí una idea de vídeo. ¿Qué papa es cada equipo de la Premier League? Esto va a ser complicadísimo. Desde el absoluto respeto a todo tipo de religión y a todo tipo de papa. Incluso a Benedicto XVI. Desde aquí respeto también a todos. Me están viendo ya algunas cositas, ¿eh? Sí, hay alguno. Juan Pablo II, Ratzinger. Juan Pablo II, de los que yo he conocido, me están llegando cositas, ¿eh? Es el Goat de los papas. Juan Pablo II... No, bien. Una durabilidad. Muy bien. Top 1. Sí, top 1. Bueno, muchachos, hemos visto el historial que tienen nuestros amigos de Bluco. Insisto, respeto escrupuloso a la historia del club, historia reciente del club al menos. Vamos a entrar ahora en detalle en Enzo Maresca. ¿Quién es Enzo Maresca? Posiblemente algunos de los que estéis viendo este vídeo y hayáis visto también el vídeo del Leicester que ha ascendido a la Premier League, pues encontréis algunos puntos en común, porque en ese vídeo, lógicamente, ya hablamos bastante largo y tendido de Enzo Maresca, artífice del ascenso de los Foxes. Bueno, Enzo Maresca es canterano del Milan, donde coincidió precisamente en esas etapas formativas con Roberto De Zerbi, y también es canterano del Cagliari. Se fue con 18 años al West Bromwich Albion, en segunda división. Ahí coincidió, cosa curiosa, con Graham Potter también. De hecho, eran bastante amigos en aquella época en el West Bromwich Albion, antes de fichar por la Juve, pasar por varios equipos italianos y llegar al Sevilla en 2005. 4 años estuvo allí, siendo el MVP de la final de la primera UEFA del Sevilla, con su doblete en esa final ante el Middlesbrough. Ahí tenemos la foto. Si no recuerdo mal, fue en Eindhoven esa final. Creo que sí, el resultado es 4-0 y Enzo Maresca mete 2 goles. 2 goles. Es de mis primeros recuerdos del Sevilla. Yo soy de 97, esto fue en 2006. Como yo pienso, primer recuerdo del Sevilla, el doblete de Enzo Maresca. Tras ese paso por el Sevilla, fue a Olympiacos, Málaga, donde coincidió con Manuel Pellegrini, Sampdoria, Palermo y Hellas Verona, hasta que se retiró en 2017. Ese mismo año comenzó su carrera como entrenador, como asistente del Ascoli, estando poco después 6 meses como asistente del club hispalense, del Sevilla. Es en ese momento, en 2018, cuando se va al West Ham a ser asistente de Manuel Pellegrini, que tenía bastante sentido, porque ya habían compartido en una etapa bastante veterana de su carrera, Maresca había compartido vestuario con Pellegrini y se lo llevó a Londres a entrenar a los Hammers. Y en 2020 ficha por el Manchester City Sub-23, en el que gana la Liga de Filiales. Ese buen hacer en la cantera Citizen es lo que le lleva al Parma de la Serie B a apostar por él. Por desgracia, esa primera experiencia en el banquillo como primer entrenador a Enzo Maresca no le sale muy bien y en el equipo italiano solo duró 14 partidos. Tras esa mala experiencia como primer entrenador, decide regresar al Manchester City en julio de 2022, en esta ocasión no para tomar las riendas del filial, como ya había hecho anteriormente, sino para integrarse en el cuerpo técnico de Pep Guardiola en el primer equipo, con el que conquista el triplete. En 2023, ya lo hemos dicho, firma por el Leicester, con el que ha ascendido en este primer año a la Premier League. Tan solo tiene 67 partidos como primer entrenador, es decir, es un entrenador relativamente novato, dicho lo cual sí que tiene más experiencia en banquillos, formando parte de cuerpos técnicos. En un resumen, como primer entrenador, los 14 partidos del Parma y esta última temporada en el Leicester City. Evidentemente algunos ya lo estaréis pensando, es un entrenador italiano y es el Chelsea. Es que sí, es el 7º entrenador italiano en la historia del Chelsea
con diferencia el equipo de la Premier League que más entrenadores italianos del país trasalpino ha tenido en su historia. Por nombrarlos a todos, Gianluca Vialli, Claudio Ranieri, Carlo Ancelotti, Roberto Di Matteo, Antonio Conte y Mauricio Sarri. De hecho, pues han ido todos bastante bien, ¿eh? Te diré que... Vialli, campeón de Recopa, campeón de Copa de la Liga, campeón de FA Cup también. Claudio Ranieri, difícil, pero es el primer buen Chelsea de Abramovich, porque de hecho es el Chelsea que llega a las semifinales de Champions League eliminando... Sí, lo que pasa es que... sí, semis de Champions, sí. Lo que pasa es que eliminando él ya estaba cuando llega Abramovich, claro. Él era el entrenador. Llegan a las semis de Champions, le echa la culpa y lo echa. Y le echa la culpa y se pone a Mourinho. Carlo Ancelotti, Premier League, FA Cup. 2 años, Premier League, FA Cup. Roberto sí. Di Matteo, absoluta leyenda de Hombre, este club. Llega, hace el la primera fútbol jamás Champions. visto. Primera Champions, 2012. FA Cup. Luego tenemos a Antonio Conte, que gana Premier también. Premier. ¿Y FA Cup o Copa de la Liga? No, yo diría recuerdo. FA Cup, ¿eh? Es FA Yo diría Cup. FA Cup. Y Mauricio Sarri, que gana la Europa League Sí. al Arsenal en la final, que es un 3-4-1. Sí, mete Y Iwobi. palma la final de la Copa de la Liga en el La de famoso Kepa. incidente con Kepa. Es decir, entrenador italiano y Chelsea suele ser un buen matrimonio. En general sale bien. Bueno, vamos a analizar un poquito más cómo juega Enzo Maresca, que si habéis visto un poco el perfil de los entrenadores con los que ha estado, Guardiola, Pellegrini, pues ya os habréis hecho un poquito de la idea, y si habéis visto un poco al este de esta temporada, pues también. Sin duda, Enzo Maresca es un amante del juego de posición. De hecho, su tesis para doctorarse como entrenador se tituló Fútbol y ajedrez. Según él, en sus propias palabras, dijo esto: hay muchas similitudes, lo más importante es el juego posicional y la estrategia. Para un entrenador es importante tener la mentalidad de un ajedrecista, desarrollar un plan, estudiar el contraataque y elegir la disposición de las piezas. Bastante bien. ¿Tú sabes jugar al ajedrez? Sí, o sea, sé jugar. Siempre digo que yo sé los movimientos de las piezas, Vale, pero no sé sabes jugar, vale. Es decir, soy malísimo, pero Vale, sé vale. los movimientos de las piezas. Vale, vale. O ¿Podemos sea, hacer? sabes cómo se mueve el caballo. Sí, podríamos hacer... No, yo sí sé jugar, ¿eh? Sí, juegas bien. ¿Sabes que uno de mis mejores amigos fue campeón de Navarra? ¿Qué de dices? ajedrez? Sí, es un amigo que algún día se va a volver a mudar aquí, os lo tengo que traer porque tiene... O sea, por un lado es un genio y por otro lado es un subnormal. Y los dos conviven en la misma persona. Anda, fíjate. Es buenísimo. Conozco varios así. Y descubrí que se gana mucho siendo profesor de ajedrez, ¿eh? Porque él, mientras estudiábamos, él se sacaba un sobresueldo bastante importante. ¿Profesor de ajedrez? Sí, claro. Él, como era muy bueno, iba a colegios y la gente se apuntaba y él daba clases. Fíjate. El otro día intenté dar clases... ¿Particulares? No, de ajedrez particulares. Un consejo os doy por si en algún momento resulta útil. Por debajo de 10 años ni lo intentéis. Ni lo intentéis, no sirve absolutamente para nada. Bueno, Enzo Maresca, que la temporada pasada, que ha acabado ahora con el Leicester, aplicó sobre todo un 4-3-3, pero con un pequeño truco. Tiene truco, porque es un 4-3-3, pero él, como ha sucedido en muchas ocasiones con Pep Guardiola, que es el que mejor hizo esto con Joao Cancelo en un primer momento, el lateral derecho lo ha metido siempre por dentro. Por lo tanto, verdaderamente, cuando tenía el balón, el Leicester no era un 4-3-3, sino que era más bien un 3-2, que esos dos son el pivote más ¿Y el lateral? 4, que son los extremos, y los dos interiores, 1, que es el delantero. O sea, realmente tenía bastante truco y eso lo ha hecho constantemente con Ricardo Pereira esta temporada, como vamos a ver en la siguiente foto. El mapa de calor de la temporada de Ricardo Pereira no ha ganado en línea de fondo ni un maldito día. No porque Ricardo Pereira no sea capaz de hacer eso, sino porque en el esquema de Enzo Maresca él era un pivote más. ¿Por qué hace eso? Es bastante curioso, porque muchas veces se dice, no, para ganar superioridad en ataque, sí, evidentemente lo hace para tener superioridad por dentro, pero también Ili me parece muy curioso porque lo hace con un aspecto defensivo también teniéndolo en cuenta. Sí, ya sabéis que el tema de los laterales siempre se hace mucho hincapié en el tema de, bueno, es que así pues ganas un jugador para esa zona y tal, no sé qué, pero en realidad la principal utilidad es el tema de la presión tras pérdidas, claro. El hecho de estar mejor protegido en el centro en caso de que pierdas un balón, porque cuando pierdes un balón tú lo que quieres proteger es el centro, no la banda, entonces tener un lateral abierto no te aporta nada, mientras que está jugando por dentro... 2-3. Claro, ahí está. Luego en el momento defensivo, Enzo Maresca lo que ha hecho esta temporada en el Leicester al menos, es convertir el 4-3-3 en un 4-4-2, donde el interior, en este caso Dewsbury Hall, saltaba con el punta y el otro interior se quedaba con el pivote y hacían un 4-4-2 mucho más compacto, 3 líneas de presión. Por dar otro detalle así táctico sobre Enzo Maresca, el portero en el Leicester muchas veces en salida de balón se incrustaba al lado de un central, o sea, realmente abandonaba la portería y se ponía a generar también una línea de 4 lateral, central, portero para hacer esa salida de balón.
Ya sabemos quién es Maresca, ya sabemos cómo juega Maresca, ya sabemos con quién ha estado entrenador italiano. Ahora hay que explicar por qué el Chelsea ha elegido a Enzo Maresca. Y la verdad que ha sido un proceso de selección bastante rápido y que ha sido liderado por los directores deportivos Paul Winstanley y Laurence Stewart. También el dueño mayoritario, Vedat Ekbali, que ya sabéis que es uno de los cofundadores y dueños de Clearlake Capital, que al final del día son los verdaderos dueños del Chelsea, también ha estado en Londres para formar parte de todo este proceso de selección. De hecho, esto es información de Miguel Delaney, los directores deportivos se decantaron en un primer momento por Maresca, pero es Vedat Ekbali el que le seguía llamando mucho la atención la actitud y la carrera y el currículum que tenía Roberto De Zerbi. O sea, es decir, hubo un momento en el que ya se descartó la opción de Kieran McKenna, el entrenador de Ipswich Town, que por cierto va a renovar y va a ser uno de los mejores pagados de toda la Premier League. También se descartó a Thomas Frank, porque lógicamente Thomas Frank no tiene nada que ver con esto que estamos explicando en Maresca, y parece que se quedaban Maresca y De Zerbi. Los directores deportivos querían al entrenador del Leicester y el dueño se cantaba un poco más por el ex del Brighton. Al final se han alineado y el que se va a contratar es a Enzo Maresca. También por lo que sea, igual a nuestro amigo Ekbali le llamaba la atención a De Zerbi porque era gratis. Dijo, a ver un segundo, que uno me cuesta dinerillo y el otro no. Creo que hay que pagar al Brighton, pero es menos. Creo que es en torno a 5 o 6 millones de libras menos, que son dineros. Según The Guardian, Telegraph o la BBC, lo que más ha llamado la atención al Chelsea respecto a Maresca es su obsesión con el juego de posición y su gusto por el control del partido a través del balón. En enero, cuando el Leicester seguía líder con mucha ventaja, respondió así al run-run que había en el estadio, pidiendo un fútbol más directo. Dijo lo siguiente Maresca: llegué al club para jugar con esta idea. En el momento en que haya dudas sobre la idea, me iré. Perfecto. Al menos va de cara. Y esto lo dijo estando a 10 puntos del segundo. Cuando todo iba bien, ¿queréis fútbol directo? Pues luego se torcieron un poquito las cosas, casi claro. Se les escapa al final, Yo no os lo voy a dar. Que también ha estado Bill Maresca porque tiene pinta de que el Leicester va a empezar con una deducción de puntos esta temporada, Y sin poder hacer muchos fichajes, vendiendo a Dewsbury Hall, va a ser un momento difícil para el Leicester. Se ha valorado también mucho el hecho de que sea discípulo de Guardiola. Hay una especie, y es normal, están obsesionados los dueños del Chelsea con el ejemplo de Arteta. Quieren conseguir ellos, porque el momento en el que está el Chelsea ahora es bastante parecido al que estaba el Arsenal hace 6-5 años. Entonces quieren conseguir que Maresca sea su Arteta y conseguir el éxito que está consiguiendo en entrenador vasco con los Gunners. Y también el Telegraph indicaba que le han visto con el carisma y el carácter necesario para llevar un equipo como el Chelsea. Esto es más importante de lo que parece, porque a Graham Potter se lo comió eso, se lo comió un poco el entorno del club, sus declaraciones que eran un poco confusas y que no se le veía un poco como con el carisma necesario para estar en un banquillo como el Blue. Además, Sky apunta que los directores deportivos alucinaron con el conocimiento que tenía el italiano sobre la plantilla del Chelsea. Es decir, que se notaba que había estado viendo al Chelsea, que además conoce jugadores como Cesare Casadei y que había estado interesado y se había preparado esa entrevista. Vamos a echar un vistazo a las estadísticas del Leicester de Enzo Maresca para hacernos un poco más a la idea. Ahí lo tenéis, el Leicester 23-24 en Championship. Fue el primero en la segunda división inglesa en cuanto a goles, el segundo en posesión, el segundo en pase, el primero en posesión ya lo sabéis, el Southampton. Todo esto es el Southampton. Sí, segundo en pases progresivos, segundo en pases en último tercio y segundo en pases del portero. ¿Qué te digo? Si querías esto, llévate a Russell Martin. Llévate a Russell Martin. Por cierto, no cuenta pases del portero. No es italiano, claro. Me imagino a Russell Martin y dice, no, si io me chiamo Rogelio Martini. Ruggero Martini. Ruggero Martini, claro. Ma che dice? Soy italiano. Segundo pase con el portero, no cuentan saques de puerta. Y el primero en esa estadística es el Hull City, en una cosa que ahora mismo me siento incapaz de poder explicaros. Se me faltan ganas, conocimiento y vergüenza para poder explicaros por qué el Hull City es el equipo en el que más pases ha dado su portero. Viendo esto, y ya dejando un poco claro por qué le han elegido a Maresca Ilie, llega el momento de saber cómo será su Chelsea. Y antes de centrarnos un poco en el 11 tipo, creemos que hay jugadores Ilie que van a verse muy beneficiados con la llegada del italiano. Sí, comenzamos por la portería y comenzamos hablando de Robert Sánchez. Ya sabéis que esta temporada Robert Sánchez perdió la titularidad tras la lesión y George Petrovic ha demostrado ser mejor parador, de hecho por eso ha acabado siendo titular toda la temporada. A pesar de la estadística avanzada, Sánchez ha encajado 0.9 más de lo que debería, pero Petrovic 6.7. Esta estadística la damos siempre mucho, pero es un poco tramposa. Esta estadística, como cualquier tipo de estadística avanzada, hay que complementarla con lo que ves en los partidos. Porque a pesar de que nos dice que, joder, Robert Sánchez es mucho mejor parador, porque solo ha encajado un gol más y Petrovic es un tronco que ha encajado 7.
Cualquiera que haya visto 10-15 partidos del Chelsea se da cuenta de que Petrovic quizás en el juego de pies flojea más, pero por alto y como parador es bastante mejor portero que el español. Bueno, con lo cual una de las cosas que podría decir Maresca es que si no incorporan un nuevo portero, que es otra posibilidad, claro, sería recuperar a Robert Sánchez para la portería, teniendo en cuenta que Maresca, por supuesto, como hemos dicho a lo largo del vídeo, es un entrenador que favorece, para él es importante que el portero tenga un buen juego de pies. En este sentido, claramente Robert Sánchez es superior a Petrovic. Otro de los jugadores que podría resultar beneficiados por la llegada de Enzo Maresca es sin duda Levi Colwill. Tras jugar mucho este año de lateral izquierdo con Mauricio Pochettino, lo lógico sería que regresara al puesto 100%. de central, donde puede rendir a mucho mejor nivel con Maresca gracias a esa buena salida de balón. Además, un central zurdo pues que te facilita salida de balón. Me parece de los más beneficiados. O sea, me parece que si Maresca quiere jugar con el balón desde atrás y con los problemas que ha tenido el Chelsea en la serie de balón este año, que vuelva Levi Colwill al central izquierdo es algo absolutamente necesario. Hablamos de que deje el lateral izquierdo y vamos justo ahora a esa posición. Porque claro, es una posición difícil. Ben Chilwell era el titularísimo en el Chelsea, campeón de la Champions, ha tenido muchas lesiones, cuando ha jugado no lo ha hecho bien, ni siquiera va a ir convocado a la Eurocopa, y el que acaba jugando mucho hoy es Marc Cucurella, y justamente el español creemos que también va a verse muy beneficiado con la llegada de Maresca. ¿Por qué? Porque os hemos explicado, aquí lo vais a ver, os hemos explicado que en el Leicester el lateral derecho es el que va por dentro, porque era Ricardo Pereira, pero en el Chelsea los laterales derechos son o Reece James o Malo Gusto, que ninguno de los dos, quizás más Reece James, pero Malo Gusto ni de cerca, no porque no sea bueno, sino porque tiene otras cualidades, son laterales que vayan a destacar estando por dentro. En cambio, Cucurella ha terminado la temporada rindiendo mejor que nunca, jugando exactamente como lateral izquierdo por dentro. Este mapa de calor de nuestros amigos de SofaScore del partido contra el West Ham es el perfecto ejemplo. No gana línea de fondo ni una maldita vez, no lo necesita, sino que él genera la superioridad por dentro desde ese lateral izquierdo. Hablamos de salida de balón, hablamos lógicamente de que dos futbolistas que se van a ver beneficiados, o al menos lo creemos, son Moisés Caicedo y Enzo Fernández. Aquí no hay mucho más que explicar, es simplemente que son dos jugadores cuyas cualidades se ven beneficiadas y cuadran a la perfección con lo que pide Enzo Maresca a un pivote y a un interior. O sea, en principio, todos los problemas que ha tenido el Chelsea en la salida de balón, pues el Chelsea de Maresca tiene que tener otros problemas, pero ese no debería ser uno de ellos, porque Maresca viene exactamente a eso, a mejorar esa circulación y a que el Chelsea pueda tener un fútbol de posición y con mucho balón desde la salida. Además, añadimos lógicamente a Cesare Casadei. Básicamente, es un futbolista que es italiano como Maresca y que ya lo tuvo en el Leicester. Dentro de todos los centrocampistas jóvenes que tiene el Chelsea, Andrei Santos, Leslie Ugochukwu, Romeo Lavia, Cesare Casadei y alguno que me estaré dejando, Romeo Lavia evidentemente es el que más ha demostrado, pero Casadei creo que va a partir con ventaja respecto a Chukwuemeka, Andrei Santos o Leslie Ugochukwu, porque ya conoce a Maresca. Por supuesto, estos son los futbolistas que podrían verse beneficiados, pero también algunos que podrían resultar damnificados por la llegada de Enzo Maresca. Hemos citado ya a Ben Chilwell, también está el caso de Conor Gallagher, un futbolista que a los aficionados les encanta, que Mauricio Pochettino ha utilizado durante toda la temporada, pero que no acaba de ser un futbolista, es un futbolista más de recorrido, box to box tradicional, que un llegador, incluso que un interior para un juego de posición. Y déjame aquí hacer un pequeño matiz, porque yo llevo con la guerra con Conor Gallagher toda la temporada, y me parece que Gallagher es el perfecto ejemplo de por qué hay que cambiar las reglas de fair play financiero. Ya os hemos explicado muchas veces que las reglas de fair play financiero benefician mucho el vender canteranos. Entonces, Conor Gallagher, con el cartel que tiene y los problemas de fair play del Chelsea, es candidato ideal para vender. O sea, a mí y a un montón de aficionados del Chelsea les encantaría que se quedara como suplente. Es que va a ser muy útil allá donde vaya. Si va al Villa, útil. Si va al Tottenham, útil. Si va al West Ham, también muy útil. El problema es que un jugador por el que te pueden pagar 45 millones de libras y todo es beneficio contable, el Chelsea no puede no venderlo, a no ser que sea titular indiscutible. También hemos mencionado el caso de Petrovic, por supuesto, que podría haberse relegado al banquillo. Con todo esto vamos a ver un posible 11 del Chelsea con los futbolistas que están hoy en el club, ¿vale? No metemos fichajes, teniendo en cuenta que Maresca posiblemente intente aplicar un 4-3, pues vamos a ver cómo quedaría la alineación de los Blues a día de hoy. Claro, tenemos a Robert Sánchez en portería, ya os hemos explicado por qué. Reece James, si está sano, debería ser el titular. Pongo Disasi Fofana, porque aquí nadie sabe cómo está Wesley Fofana, lleva 2 años sin jugar el pobre por lesión. Si está sano, será él el titular 100%, si no, será Axel Disasi con los jugadores que están ahora mismo en la plantilla. Levi Colwill, Cucurella se habrían de encargar del perfil izquierdo, Caicedo de pivote, Enzo de interior, Cole Palmer de interior derecho, una posición
en la que se ha movido Kieran Dewsbury Hall, es decir, sería el jugador que en la presión se incorporaría arriba junto a Nico Jackson para hacer ese 4-4-2. Nkunku, un diestro por la izquierda, Madueke, un zurdo por la derecha, y arriba Nico Jackson. Evidentemente esto sí es sin los fichajes. Si llega a un 9, es muy probable que Nico Jackson pueda pasar, por ejemplo, a la izquierda, Nkunku a la derecha y Madueke esté en la banca. Es un poco con lo que hay ahora lo que nos imaginamos. No os quedéis con, no, Palmer de interior. Tiene muy poca importancia verdaderamente el sistema que pueda ser dibujado antes de un partido. Verdaderamente, aunque Palmer sea interior, como Cucurella va a estar junto a Caicedo en la base de la jugada, Palmer va a poder ser un mediapunto y va a poder moverse en las zonas en las que él verdaderamente es una estrella. Explicado todo esto, llega el momento de concluir el vídeo con un poco el vaticinio o lo que nos parece el fichaje de Enzo Maresca por el Chelsea. Lo primero que hay que decir es que yo habría seguido con Mauricio Pochettino. Esto es lo primero, me parece que el equipo ha ido claramente de menos a más. Me parece que cuando le acaban echando no es por un tema de que los resultados sean buenos y no haya una progresión, sino más bien por diferencias en cuanto a organización, etcétera, que entiendo que habrán hablado con Enzo Maresca. Entonces, lo primero... Y sobre todo un punto y estabilidad, esa es la palabra. Sí. Creo que al Chelsea le venía muy bien un año de estabilidad y sin mucho cambio en el banquillo. Sí, porque a todo esto, pues Mauricio Pochettino es el entrenador que ha estado más tiempo en toda esta era Bluco, ha estado un año. Esto es lo primero. Dicho esto, dentro de los entrenadores que había disponibles, es verdad que Enzo Maresca no es un entrenador con muchísima experiencia, pero, en cambio, parece el tipo de fútbol, un tipo de fútbol relativamente acorde con lo que ya intentaban hacer, es decir, que existe una cierta línea entre Graham Potter, Graham Potter, Pochettino, de cierta manera. Graham Potter, Pochettino, Maresca, porque por ejemplo Tomás Frank habría supuesto un cambio absolutamente drástico, y me parece un entrenador con un enorme potencial, dicho lo cual es potencial, o sea, no ha dirigido nunca en la Premier League, así que vamos a ver cómo le va, es un poco una incógnita. Yo estoy contento de decirlo, o sea, hubiese mantenido a Pochettino un año más mínimo y luego veríamos qué pasaría con esa opción que tenía el contrato del argentino. Estoy contento porque todo lo que ha sonado es de lo que más me llamaba la atención junto a Roberto De Zerbi, aunque a Roberto De Zerbi le tengo un poco ese miedo que hemos comentado alguna vez de cómo puede funcionar con ese carácter tan fuerte en un equipo como el Chelsea, pero creo que estando contento porque me gusta que haya trabajo con Guardiola, me gusta sus ideas, me gusta cómo pueden y cómo encajan con los jugadores que tiene la plantilla del Chelsea, creo que otro año no se le puede exigir al Chelsea entrar en Champions. O no se le va a poder exigir de la forma tan fuerte como sí que se hubiese podido exigir con Mauricio Pochettino. Los jugadores están, la inversión está más que de sobra, pero vuelves a poner a un entrenador que tiene muy poquita experiencia. Ojalá sea una grata sorpresa y el Chelsea pueda entrar en Champions, pero es otro año más retrasándote la vuelta a la élite. ¿Cuánto tiempo puede estar el Chelsea sin entrar en Champions con la situación de fair play financiero que tiene y con los jugadores que tiene? ¿Te aguantaría Cole Palmer una temporada 25-26 sin estar en la Champions League? Pues no lo sé, pero creo que con Enzo Maresca te distancias más de esa vuelta a la máxima competición continental que con el propio Mauricio Pochettino. Dicho esto, dentro de lo que sonaba, es una opción que al menos a priori parece que tiene sentido. El Chelsea, que la temporada que viene disputará finalmente la Conference League, después del triunfo del Manchester United en la FA Cup, pues le tocará hacer una gira por todo el este europeo con Enzo Maresca al frente. Hay Kazajistán, hay uno que es Kazajistán, con lo cual viajes largos en jueves, por añadir todavía una dificultad más a la tarea de Enzo Maresca. Dejadnos en comentarios si os parece el fichaje del entrenador italiano por el Chelsea. ¿Os parece buen fichaje? ¿Habríais fichado a otro entrenador? Nos lo dejáis en comentarios y nosotros os leemos. Si quieres apoyar este proyecto, no dudes en hacerte miembro por el precio de una cerveza al mes.